En este video vamos a hablar de heteroskicidad en los residuos o los errores de un modelo lineal. El problema de heteroskicidad es tal vez el problema más difícil para resolver en forma simple y requiere bastante precaución. Entonces, tenemos que recordar que uno de los supuestos del modelo lineal es homosquicidad en los residuos, es decir, que hay una varianza constante en los residuos de el modelo lineal, y este no solamente es constante, sino también es simétrica y normal. Entonces, los residuos tienen una distribución normal y independiente de los variables independientes. Entonces, si tenemos una relación con salario contra educación, los residuos van a tener la misma varianza para cada año de educación, o por lo menos una varianza semejante y normal. Entonces, la varianza de los residuos condicional en cada uno de nuestras variables independientes es igual a una varianza y no cambia. Es decir, que hay independencia de la varianza de los residuos condicional en cada uno de nuestras variables independientes. Y aquí regresamos a este gráfico, y aquí muestra una varianza simétrica y idéntica de los residuos para cada valor de x. Es decir, que son normales y independientes de los variables independientes. Y aquí tenemos un gráfico mostrando que no hay independencia de la varianza de los residuos. Aquí la varianza es menor, aquí la varianza es mayor que esta varianza. Entonces, en este gráfico estamos mostrando heteroskicidad. En este gráfico estamos mostrando homosquicidad. Es decir, aquí la varianza son igual de los residuos. Aquí la varianza no es igual. Ok. ¿Qué importa eso para nosotros? ¿Por qué es importante tener homosquicidad? Bueno, heteroskicidad, la falta de homosquicidad, la falta de una varianza constante en los residuos no afecta los betas. Los betas no están sesgadas. Pero la varianza de los betas sí están sesgadas. Es decir, que la varianza de los betas es sesgada. Si la varianza es sesgada, el error estándar es sesgada. Y si el error estándar está sesgada, entonces nuestra estadística T está sesgada. Si nuestra estadística T está sesgada, nuestros valores P están sesgadas y no podemos hacer inferencia estadística sobre las betas. Entonces, las betas no están sesgadas, pero no podemos estar seguros de nuestra capacidad de rechazar o no rechazar la hipótesis nula que beta es igual a 0. ¿Y por qué? Si la varianza de los residuos cambia en distintos lugares, los errores estándares básicamente están cambiando. Entonces, es posible que acá el error estándar de la beta es menor. Bueno, va a ser aquí el error estándar va a ser menor que acá
y acá. Entonces, según el número de observaciones, puede ser, si tenemos más observaciones acá en x2, puede ser que la regresión es significativa, es decir, que la beta, podemos rechazar que la beta es igual a 0 en esta zona, pero no en estas zonas. Y el problema ahí es que la regresión no va a diferenciar entre distintos valores de x2, sino va a hablar de el intervalo de confianza, el error estándar para toda la población, para todos los valores de x3. Y si tenemos heteroesquicidad, puede ser que la beta es diferente a 0 para unos valores y no para otros valores. Por lo tanto, si tenemos heteroesquicidad, podemos rechazar la hipótesis nula cuando es solamente distinto a 0 para ciertos valores. De igual forma, puede ser que no rechazamos la hipótesis nula que beta es igual a 0 cuando sí es diferente a 0 para ciertos valores. Entonces podemos imaginar, tenemos muchas observaciones en x2, entonces en promedio rechazamos la hipótesis nula para la regresión, pero la verdad es que acá y acá no debemos rechazarlo. Por otro lado, si tenemos igual número de observaciones en los tres, es posible que no rechazamos la hipótesis nula, digamos que beta no es significativo, aunque en esta zona de observaciones es significativo. Entonces lo que hace heteroesquicidad de la varianza es no nos da confianza en nuestros errores estándares para toda la población, porque los errores estándares de un beta va a ser distinto en distintas partes de la población. Por lo tanto, con heteroesquicidad no podemos usar el estístico T o el estístico F para generar inferencias sobre las betas o sobre la regresión, porque no podemos confiar que esta estadística funcionan para toda la población o todo el muestreo de la regresión. Ok, entonces si tenemos heteroesquicidad, muchas veces la primera cosa que la gente van a hacer es simplemente correr una regresión con errores estándares robustos a heteroesquicidad. Y ahí dicen, bueno, tengo heteroesquicidad, voy a correr una regresión con errores estándares robustos a heteroesquicidad. Y en ciertas situaciones eso sí está apropiado. ¿Por qué? ¿Por qué está apropiado? Porque va a ayudarnos en estar seguro que nuestros errores estándares funcionan para todo la población del muestreo. Pero muchas veces heteroesquicidad viene de otros problemas en el modelo. Viene de problemas que están asociados con la especificación del modelo y están indicando que hay cosas que no estamos tomando en cuenta que sí son importantes. Y si solamente corremos una regresión con errores estándares robustos y no tomamos el tiempo para verificar que el modelo es correcto o cuál es la fuente de heteroesquicidad, podemos ser que estamos perdiendo información y haciendo un modelo que no refleja bien las verdaderas estructuras en los datos. Bueno,
Errores estándares robustos solamente funcionan para muestras no pequeñas. Entonces, si tenemos una muestra de 30, 40, 50 observaciones, no van a funcionar. Necesitamos mucho más datos para que tenemos errores estándares robustos que en realidad funcionan. Y también hay muchas distintas formas de calcular errores estándares robustos. Y este es un área de estadística que es bastante complejo, que hay libros enteros sobre cómo calcular errores estándares robustos y distintas formas de calcularlos. Entonces no todos son iguales, pero el más común se llama errores estándares White, es lo que normalmente produce R y Stata. Ok, es muy fácil estimar en Stata y en R y en SPSS errores estándares robustos. Entonces muchas veces lo que la gente hace es simplemente corren la regresión de primera instancia con errores estándares robustos y ni piensan en heteroskicidad, ni piensan en las fuentes de heteroskicidad, ni piensan en qué está generando este problema de heteroskicidad dentro del modelo, y ni intentan resolver este problema haciendo un mejor modelo. Lo que hacen es nada más que, y eso puede generar monitos que dicen que mi regresión es mejor que el tuyo porque tengo más estrellas y son robustos. Primero dicen que son más estrellas y son robustos, entonces chao, no tengo que pensar que lo que está pasando dentro del modelo. Y esto sí es problemático porque el fin de un modelo de regresión no es tener estrellas. El fin de un modelo de regresión no es tener coeficientes estadísticamente significativos o no. El fin del modelo es generar un modelo de la estructura causal dentro de los datos. Y si estamos dejando aparte este fin, porque es fácil generar modelos con errores estándares robustos, estamos perdiendo parte del trabajo y parte de objetivo de hacer una regresión. Bueno, vamos a parar acá. Vamos a pasar a trabajar con un script porque la verdad es que heteroskicidad es una de estas cosas que uno tiene que aprender trabajando con los datos. Bueno, aquí estamos utilizando el script ejemplos Woolrich capítulo 8 y vamos a comenzar utilizando los datos de House Price 2 simplemente para dar un ejemplo de heteroskicidad bastante clara. Entonces vamos a cargar los datos y vamos a generar un modelo del precio de una vivienda con un intercepto, log Knox y rooms. Súper simple, sabemos que este no es el modelo correcto, pero nos va a permitir hacer unos gráficos que muestra claramente la relación de heteroskicidad en los recibos. Y la primera cosa que vamos a hacer es vamos a hacer un gráfico, un plot entre los recibos del modelo y los valores estimados. Esos son los Y capuchos, los valores estimados del variable dependiente son los valores estimados de price. Okay. Entonces aquí tenemos los recibos y aquí tenemos los valores estimados de price, de fitted values. Y si tenemos homosquicidad, si tenemos una varianza constante en relación a los valores de X, los variables independientes, también vamos a tener una varianza constante
en relación a los valores estimados del modelo, los fitted values. Porque los fitted values son nada más que una línea generada por los valores X y unos constantes que son los betas. Entonces los valores estimados son relacionados directamente con los variables independientes. Y aquí podemos ver claramente que la varianza de los residuos no es constante. Es decir, que va bajando, y es un ejemplo sumamente claro de una falta de varianza constante en los residuos y de la presencia de heterosquicidad. Entonces, acá, donde hay menos varianza, puede ser que las betas funcionan, pero acá, donde hay más varianza, no. Entonces, aquí tenemos distintos niveles de certidumbre sobre nuestras estimaciones, porque aquí hay mucha más varianza en los residuos, es decir, que el modelo no funciona muy bien, y aquí hay menos varianza en los residuos. Perfecto. Entonces, ese es un ejemplo bastante claro de heterosquicidad. También cuando estamos haciendo modelos, normalmente la primera cosa que queremos hacer es verificar normalidad de los residuos. Aquí es el QQ-plot. Ojo, normalidad de los residuos. El QQ-plot no es igual a heterosquicidad. El QQ-plot nos está diciendo que no hay normalidad en los residuos. En este caso, hay un claro problema de no linealidad, tal vez, pero claramente no es normal. Y también las colas son demasiado largas para una distribución normal. Pero es importante recordar que la prueba de normalidad de los residuos no es igual a la prueba de heterosquicidad. Son cosas totalmente distintas. Puede tener normalidad en los residuos y heterosquicidad, y puede tener residuos no normales, asimétricas y homosquicidad. Entonces son cosas totalmente separadas. Ok, después del QQ-plot, también podemos simplemente llamar plot del modelo, y el plot del modelo nos genera varios plots, varios gráficos. El primer gráfico son los residuos y los valores estimados. Es lo mismo gráfico que hicimos antes. Y aquí vemos heterosquicidad y también el paquete CAR, cuando llama nos va a dar una pequeña tendencia de los residuos que va a mostrar que hay algo aquí no lineal en los residuos, indicando que hay un problema tal vez de no linealidad en los datos. El segundo gráfico que hace plot es el QQ-plot. Claramente no hay normalidad. El tercer gráfico que hace es el raíz cuadrado de los residuos estandarizados. ¿Cuáles son los residuos estandarizados? Los residuos estandarizados son los residuos dividido por el error estándar de los residuos, y aquí están tomando el raíz cuadrado. Y eso simplemente utiliza más que nada para ver valores extremos de residuos, pero también nos está indicando dónde hay más o menos varianza en los residuos, y claramente también está mostrando esta relación no lineal. Y finalmente genera un plot
sobre leverage que nos vamos a ver luego en la próxima sesión. Ok. También puedes llamar plot y simplemente indicar cuál gráfico que uno quiere. Si hago plot modelo which igual a 1, me da el primer plot, que es el residual versus fitted. Acá. Y si hago which igual a 3, me da el residuo estandarizado, el raíz cuadrado del residuo estandarizado por el fitted. La verdad es el primer plot es suficiente para visualizar la presencia o no presencia de heteroskicidad. Ahora, visualmente aquí podemos ver que hay heteroskicidad y es súper fácil ver que hay heteroskicidad. En otras situaciones no es tan fácil ver heteroskicidad. Entonces, ¿qué hacemos? También existe una prueba de varianza constante de los residuos que se llama NCV test, Non-Constant Variance Test, una prueba de varianza no constante. Y la hipótesis nula de esta prueba es varianza constante. Entonces podemos correr nuestro test y nos da claramente un valor P súper chiquitito. Es decir, que podemos rechazar la hipótesis nula de varianza constante. Rechazamos la hipótesis nula de varianza constante. Hay evidencia de heteroskicidad. Y obviamente, viendo el gráfico, hay un problema de heteroskicidad. Perfecto. Ok. Ahora vamos a ir a trabajar con algunos otros ejemplos que son un poco más difíciles y no es tan evidente que existe heteroskicidad, por lo menos desde el punto de vista de un gráfico. Vamos a trabajar con los datos wage 1, y vamos a trabajar con ejemplo 7,6 de Woolrich. Y voy a cambiar female y married, esos variables dummy, a variables factors. No es necesario, pero va a ayudar un poco con el análisis. Entonces, simplemente lo voy a cambiar estos a ser factors. Y vamos a correr el primer modelo de salarios, que tenemos los variables dummy, female y married, y también la interacción entre ellos. También tenemos educación, experiencia cuadrado, tenure y tenure cuadrado. Es decir que aquí tenemos dos cuadráticos. Y vamos a hacer summary. Genial. Tenemos un montón de estrellas, tenemos un montón de coeficientes buenas. R cuadrado es 46%, R cuadrado ajustado 45%, explicamos casi la mitad de la varianza en el salario. Puede ser que quedemos aquí felices. Muchas estrellas, muchos coeficientes significativos y no hacemos nada. Y el problema de parar acá es que si el modelo no cumple con los supuestos, no tenemos confianza en los errores estándares. Si no tenemos confianza en los errores estándares, no tenemos confianza en las estadísticas T producidos, no tenemos confianza en nuestros valores P y al final no sabemos si podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula para cada uno de esos coeficientes. Okay. La primera cosa que debemos hacer siempre cuando estamos trabajando con un modelo lineal es ver la normalidad de los residuos. Hacemos el QQ-plot. Ok. Ve,
Aquí sale un poco, entonces sí hay un pequeño problema acá de normalidad. Parece que es un bastante... No hay problemas en las colas, pero sí hay algo aquí que está sucediendo con la normalidad de los recibos. Entonces, tal vez nos hará mal regresar y intentar ver eh, qué está generando esta relación. Pero nosotros estamos enfocando en este script en heteroesquicidad. Entonces vamos a hacer plot. Y voilà. Los residuales y los fitted values. Y claramente hay algo de un problema de aumento en la varianza acá. También, dado que tenemos este valor acá, tenemos un poco de no linealidad que está todavía presente en la regresión. Pero bueno, voy a cerrar eso porque quiero hacer mi propio plot acá. Ok, esos son los residuales, los valores estimados. Aquí están centrados en 0. Parece que hay asimetría. Los residuos no son simétricos, entonces hay un poco de problema de asimetría o no normalidad. Este es lo que estaba viendo. Aquí hay bastantes residuos superiores y pocos acá. Y eso es lo que generaba. Si regresamos al QQ-plot. Perdón. Acá. Podemos ver que hay más residuales, hay asimetría en los residuales en estos valores menores que están acá. Acá. Eso es lo que está apareciendo, la asimetría de los residuos en el QQ-plot. Y si hacemos una línea acá, vemos que hay una diferencia acá y acá en la varianza. Y esto es muy común cuando estamos trabajando con cosas como salarios, cosas así de precios que tienen valores que no pueden ser negativos. Como no pueden ser negativos, en realidad debemos estar trabajando con otro tipo de regresión, que será una regresión para variables truncadas, un modelo Tobit, pero no podemos hacer un modelo Tobit porque no conocemos esto, es más avanzado. Entonces, cosas trabajando con precios, trabajando con salarios, siempre vamos a tener un poco de problema. Y eso viene del hecho de que no tienen valores negativos y eso genera un heteroesquicidad en la varianza. Entonces es bastante común tener problemas de heteroesquicidad en la varianza con modelos lineales de precios, de salarios y otras cosas que no pueden tomar variables negativos. Ok, también podemos hacer la prueba de no linealidad. Y aquí rechazamos la hipótesis nula de homosquicidad. ¿Cómo reparamos eso?
¿Cómo trabajamos eso para tener un modelo que funciona mejor, que va eliminando esta heteroskicidad sin tener que implementar errores estándares robustas? Porque recordamos, queremos encontrar el fuente. Si encontramos la fuente de esta varianza o la heteroskicidad de la varianza, podemos modelarlo, tener un modelo que capture eso y trabajar y tener mejor inferencias sobre el proceso o la relación causal entre salarios y los variables independientes. Ok, entonces lo que podemos hacer es simplemente comenzar haciendo plots entre cada variable independiente y los residuos. Entonces este es un variable dummy 0 y 1 y la varianza parece bastante semejante. Entonces parece que hay homosquicidad en la varianza en relación a married, este variable dummy, y podemos hacer el test. Y aquí estamos haciendo el test de la prueba de varianza constante utilizando la regresión, y simplemente estamos diciendo que queremos ver la función en relación al variable married. Y bien, tenemos un valor p superior a 0,05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia de heteroskicidad en relación a este variable. Ok, entonces hacemos lo mismo con female. Aquí hay un poco de diferencia en la varianza, pero no mucho. Digamos, son bastante parecidos. Esos son bastante parecidos. Aquí tenemos los promedios. Aquí hay un poco de varianza, pero es menor. Y obviamente podemos hacer el test de no lineal de heteroskicidad. Nuevamente no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces hay evidencia de una varianza constante. También podemos hacer el mismo evaluación de heteroskicidad para la interacción entre female y married. Y ahí dice que tampoco en la interacción hay un problema de heteroskicidad. Bien, entonces variables dummy estamos bien. Parece que ellos no son la fuente de heteroskicidad. Hacemos un gráfico de educación y los residuos. Y educación y los residuos. Parece que tal vez aquí hay un poco de aumento, pero recuerden, hay súper pocos observaciones acá. Entonces, donde hay pocas observaciones, también esperemos menos varianza. Entonces, es difícil ver acá si hay o no hay varianza. Entonces voy a usar scatterplot, que es otro comando, y eso nos va a ayudar un poco en ver la relación. Entonces scatterplot, lo bueno de scatterplot es que nos va a dar dónde están la mayoría de las observaciones. Entonces la mayoría de las observaciones están acá. Y lo que vamos a ver es, parece que hay pequeño problema de no linealidad acá con educación. Pero sobre todo donde está casi la mayoría de los residuos no es tanto. Y lo que vamos a ver acá con estas dos líneas
Estos son la varianza de los residuos. Y vamos a ver si mantiene o no mantiene básicamente semejante. Y no es tan mal. Entonces, parece que hay una cierta problema de no linealidad, pero no es muy grave, y parece que la varianza es bastante constante. Simplemente estamos viendo la distancia entre las líneas. Y podemos hacer la prueba. Efectivamente, no podemos rechazar la hipótesis nula de varianza constante, entonces no hay evidencia de heteroskicidad en los residuos. Y se ve, es difícil ver visualmente en muchos casos si hay o no hay. Y requiere mucho trabajo, eso no es nada fácil. Entonces, no es mala idea implementar y utilizar la prueba, pero hacerlo con el sketchplot. Ok, entonces, ¿qué pasa con experiencia? Y aquí también tenemos que ver en el caso de experiencia, si simplemente hacemos el plot de experiencia, parece que la varianza es bastante semejante en una... No hay mucha asimetría. Hacemos el scatterplot. Parece que es más o menos constante, pero aquí tal vez hay un poco de problema. Pero recuerden que la mayoría de los datos, entonces parece que aumenta un poco en relación acá. Entonces, mi parecer es que sí hay algo de un aumento de varianza en relación a experiencia. Pero si hacemos la prueba, la prueba indica que hay una varianza constante. Y puede ser porque no se aumenta tanto. Ahora, si hacemos el plot del cúbico, perdón, de experiencia, también parece que hay bastante constante, aunque baja un poco. Hacemos el scatterplot. Nuevamente ahí parece la distancia un poco constante y baja acá. Entonces aquí en experiencia la varianza es menor, luego aumenta, que puede ser, pero también casi todos los variables, todos los datos están aquí. 50% de las observaciones están acá. Entonces puede ser que R no va a encontrar heteroskicidad. Y si hacemos el plot de experiencia, tampoco encuentra heteroskicidad, simplemente porque casi todos están acá y luego acá es bastante constante. El problema de hacerlo en forma individual es sabemos que experiencia no es cuadrática. Estamos viendo una relación cuadrática y no son variables independientes. Es un solo variable, experiencia. Entonces lo que debemos hacer el plot de experiencia y el cuadrático de experiencia contra los residuales. Y acá también podemos hacer
scatterplot. Nuevamente tenemos este baja nivel de varianza y la varianza aumenta. ¿Ve? Así aumenta la varianza. Y si hacemos la prueba utilizando experiencia más experiencia cuadrado, para toda experiencia, ¿qué pasa? Aquí R encuentra falta de varianza constante. Podemos rechazar la hipótesis nula de varianza constante. Entonces, cuando estamos trabajando con cuadráticos, tenemos que trabajar con el cuadrático en total y no en forma separada. Entonces, hemos visto que en forma independiente variables pueden mostrar falta o pueden mostrar homosquicidad en las varianzas, pero tenemos que tomarlos en forma conjunta. De la misma forma, podemos ver que en forma individual hay heterosquicidad, pero en conjunto la expresión cuadrático, en este caso de Tenner, no muestra heterosquicidad. Entonces, nuevamente esa idea que tenemos que tomar en conjunta expresiones cuadráticos. Entonces, si hacemos un scatterplot de Tenner y residuals, nuevamente tenemos un pequeño tal vez cambio acá en la varianza, pero hacemos el test, una prueba, y la prueba indica que podemos rechazar la hipótesis nula de una varianza constante. Y también si hacemos el cuadrado de Tenner, aunque parece mejor, el cuadrado de Tenner nos va a dar también, podemos rechazar la hipótesis nula de una varianza constante. Pero finalmente, si hacemos el plot, que parece un poco mejor, igual ve que todos están aquí concentrados, entonces va a ser muy difícil ver visualmente si hay o no hay heterosquicidad, pero cuando hacemos la prueba con la cuadrada conjunta, podemos ver que nuestro valor P es sobre 5%, por lo tanto, no hay evidencia de heterosquicidad en Tenner. Entonces, vemos que hay heterosquicidad en experiencia, pero no en Tenner. Entonces, ahí podemos enfocar un poco más en tal vez resolver esos problemas con heterosquicidad. Ahora, problemas de heterosquicidad muchas veces son más allá de que podemos resolver simplemente agregando algunas variables o cambiando una u otra cosa, pero vale la pena intentar hacerlo para poder modelar todo sin problemas de Entonces, lo importante acá es entender que cuando estamos haciendo pruebas de heterosquicidad, es que hay que hacer cuadráticos en conjunto para que podamos ver el efecto de Tenner, porque no es que es variancia de los residuos en relación a un coeficiente, sino es varianza de un residuo en relación a un variable independiente. En este caso, Tenner es una forma cuadrática y no es dos variables independientes. Ok, entonces tenemos un problema en experiencia
y no tenemos un problema en tenure. Regresamos a scatterplot de experiencia y parece que hay menos varianza al comienzo y luego aumenta la varianza. Y tenemos que pensar si hay una forma de modelar eso o captar esta diferencia en experiencia. Entonces vamos a llamar la biblioteca Lattice para poder usar el density plot de experiencia. Vemos que es concentrado en menos años de experiencia, que tiene sentido, que con más años de experiencia va aumentando la varianza de los salarios, porque algunas personas van mucho mejor y van a ganar más plata, van a recibir más bonos con los años de experiencia y otras personas no. Entonces, de cierta forma podemos pensar que con más experiencia la varianza en los salarios van cambiando y aumentando. Aquí también existe un histograma que tenemos bastante gente con como 0 a 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, 15 años de experiencia y luego va bajando. Y esta gente que ya tiene 15 a 20, 25 años de experiencia es donde estamos encontrando más varianza en los salarios. Entonces, tal vez no es algo que nosotros podemos captar y modelar directamente con variables independientes. Pero vamos a tratar de hacer algunas cosas para tal vez cambiar un poco la situación. Podemos pensar que tal vez educación tiene una relación con experiencia. Vamos a ver si hay una cuadrática con educación. Educación cuadrática sale, pero educación en sí mismo no. Pero no cambia mucho el problema de heterosquesidad. Entonces, dado que no tenemos una razón, o por lo menos yo no tengo una buena razón para pensar que educación no es lineal, tal vez eso no es la forma de hacerlo y podemos hacer una ANOVA. Y la ANOVA sí indica que estamos agregando, que estamos explicando más. Entonces ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos mantener educación en forma cuadrática o queremos eliminarlo? Eso es una pregunta de la cantidad de varianza explicada, pero no resuelve el problema de heterosquesidad. Son dos cosas totalmente distintas. Ok, aquí vamos vamos a agregar cosas así, o variables también como non-white, es decir, que no es una persona blanco, número de dependientes, cuántos hijos tienen, una interacción entre el número de dependientes y female, y dado que ya tenemos la interacción entre married y female, también entre número de dependientes y married. Simplemente para ver si podemos encontrar algo que reduce la cantidad de varianza en experience. La única forma que estos variables van a reducir la varianza en experience es si hay una relación entre ellos y experience. Si no hay una relación entre ellos y experience, no va a ser. Pero podemos pensar que número de dependientes, es decir, cuántos hijos tienen, sobre todo cuántos hijos una mujer tiene, va a tener una relación con experiencia, porque con más hijos
menos experiencia si queda en casa. Entonces tal vez ahí hay una relación. F5. Married y dependiente es positivo, pero dependiente es negativo. Entonces, si una persona con dependientes es negativo, pero si están casados con dependientes es positivo. Female and married es negativo. Eso puede ser que hay algo aquí con madres solteras. Madres solteras puede tener menos ingreso que madres no solteras. No vamos a modelarlo acá porque ya están haciendo modelos más complicados y el fin de este no es hacer modelos, sino dar ejemplos de cómo ir diagnosticando heterosexualidad. También hemos agregado el cúbico de experiencia para ver si eso ayuda. Vamos a hacer el test. Todavía hay un problema de heterosexualidad. Voy a hacer el test de experiencia. Todavía hay heterosexualidad en experiencia. Y es casi igual el valor P entre los dos modelos. Entonces tal vez no podemos modelarlo. Eso está bien. Lo importante es cuando encontramos heterosexualidad intentar encontrar la fuente. Ya sabemos dónde está la fuente de heterosexualidad y intentar ver si hay cambios que podemos hacer que tienen sentido en el modelo para reducir esta heterosexualidad y no tener que usar variables robustos. Pero por lo menos ahora sabemos dónde está la heterosexualidad. Tiene sentido que haya heterosexualidad porque con más años de experiencia vamos a tener más variación en los salarios. Entonces hemos decidido que no podemos modelar directamente la varianza en los recibos, no podemos captarlo en el modelo y vamos a estimar una regresión con errores estándares robustas. Para hacer eso vamos a instalar en Array, en R, el paquete robust y usar la biblioteca robust. Y en vez de llamar un modelo lineal, vamos a llamar un modelo lineal robusto. Y vamos a usar la misma que tuvimos antes de 6, pero va a ser robusto. Voy a llamar el viejo modelo y luego el nuevo modelo para que podamos comparar los errores estándares. Aquí tenemos el modelo lineal sin errores estándares robustas. Y aquí tenemos el modelo con los errores estándares robustas. Y lo que van a notar acá es que los errores estándares van a ir cambiando un poco. Y interesantemente van a aumentar en algunos casos aquí en married, aquí un poquitito en tenure, un poquitito acá en experience, un poco aquí en experience. EUC va a aumentar, married va a aumentar, female va a aumentar. Entonces errores estándares robustas aumentan, siempre van a ser más grandes que los normales. El modelo robusto también va a producir estas estimaciones acá.
¿Y qué quieren decir estas estimaciones? Vamos a checar eso un poco. Son pruebas sobre el modelo robusto. El estimate es para el modelo robusto y la estimación para el modelo lineal least square está acá. Y es una prueba para sesgo. Y básicamente lo que está diciendo acá es que la hipótesis nula es que no hay sesgo en los errores de los coeficientes. Y acá podemos ver que no podemos rechazar la hipótesis nula de no hay sesgo. Entonces la estimación de la regresión robusta no es sesgado. Por otro lado, aquí tenemos el valor P de la hipótesis nula de que la estimación del least square, regresión lineal, es sesgado o no es sesgado. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula, que no hay sesgo en los errores de los coeficientes, y eso nos da confianza de que usar el modelo de errores estándares robustos es apropiado en esta situación, dado que los errores estándares de la regresión normal son sesgados. Y aquí terminamos con heterozicidad. Lo importante es siempre recordar que hay que identificar el fuente de heterozicidad. Bueno, primero hay que hacer pruebas para ver si hay o no hay heterozicidad. Segundo, hay que verificar el fuente de heterozicidad. Ojalá hacer lo posible para modelarlo o eliminarlo a través del modelo. Y cuando no es posible, luego implementar una regresión con errores estándares robustas. Pero también aquí podemos, cuando implementamos este modelo con errores estándares robustos, sabemos por qué. Sabemos porque hay varianza no constante en los residuos en relación a experiencia. Y eso tiene sentido. Entonces también cuando hacemos un modelo, presentamos los resultados, podemos explicar por qué estamos utilizando los errores estándares robustos, porque tiene sentido que tenemos que utilizarlos, y también estamos entregando más información al lector. Si simplemente hacemos nada más que correr regresiones estándares robustos desde el comienzo, no sabemos por qué estamos utilizando, no sabemos si es necesario, y no podemos intentar entender dónde hay este cambio de varianza que nos da información, nos explica parte del fenómeno que estamos intentando explicar. Entonces es sumamente importante hacer la prueba para heterozicidad, intentar ver dónde hay problemas de heterozicidad y luego tomar una decisión si es posible modelarlo utilizando distintas variables, interacciones, o simplemente pasar el paso de generar un modelo con errores estándares robustas. Aquí terminamos con el script.